Bien, vamos a entrar a un tema más. Seguimos con la cuestión de la persecución, pero ahora en el siglo III. Recuerden que estamos en este periodo de la iglesia post-apostólica, del año 100 al año 313. La persecución en el siglo III. La persecución bajo Septimio Severo, es un emperador, hacia finales del siglo II, la iglesia había gozado de una relativa paz, todo estaba tranquilo. Pero a principios del siglo III, bajo el imperio de Septimio Severo, hubo persecución. Él decidió seguir una política religiosa de carácter sincretista, es decir, una mezcla de creencias, y su propósito era unir a todos sus súbditos bajo el culto al sol invicto, en el cual se iban a fundir todas las religiones de la época, así como la enseñanza de diversos filósofos. Esto era una situación difícil, una situación compleja para los cristianos de esa época. Y afectó no solamente a los cristianos, sino también a los judíos. Hay que recordar que el judaísmo seguía existiendo como una religión monoteísta. Entonces esto también le afectaba a los judíos. Fue prohibido bajo este imperio, bajo pena de muerte, toda conversión al judaísmo o cristianismo. Los cristianos que fueran acusados y se negaran a ofrecerle sacrificios a los ídolos serían condenados. Y esto trajo como consecuencia un recrudecimiento de la persecución al estilo del siglo anterior. En el año 2002 marca una nueva pauta en la historia de las persecuciones. Y en esa época destaca una persecución, la de Perpetua y Felicitas en el año 203. El proceso de Perpetua y sus compañeros fue largo, al parecer porque las autoridades querían hacer todo lo posible por incitarles a abandonar su fe. Pero después, afortunadamente, la persecución amainó un poco y durante casi medio siglo las persecuciones cesaron casi por completo. O sea, medio siglo del siglo III. La persecución bajo Decio, en el año 249, este es otro emperador. Él quería restaurar la vieja gloria de Roma, ya que él veía que el pueblo había abandonado el culto de sus dioses, que el cristianismo se había extendido mucho, y él sigue esa política de restauración. Así que él sacó un edicto para que se restaurara la gloria de Roma, y después del edicto de Decio, algunos corrieron a obedecer el edicto imperial tan pronto como supieron de él, ofrecer sacrificios a los dioses, estar delante de los dioses, quemando incienso, reconociendo al César como emperador. Pero fíjese que hubo algunos cristianos corruptos. Deberíamos de pensar si en realidad eran cristianos o qué pasó ahí. Pero ellos, su pecado fue doble, o su mal fue doble. Una, fueron a conseguir documentos falsos en los que se decía que ellos, sin hacerlo, habían seguido las órdenes del emperador de ofrecer sacrificios a los ídolos. Y la segunda situación, pues es que estaban mintiendo, o sea, no era cierto, pero de alguna manera estaban escapando de ser azotados, de ser, inclusive tal vez escapar de la muerte. Así que tuvieron que pagar, desembolsaron y consiguieron documentos apócrifos, documentos falsos, en los que ellos decían que sí habían cumplido con el edicto. Otros, cuando ya los llevaban y eran cuestionados, negaron su fe. Y otros, muchos, se mantuvieron firmes, a pesar de las crueles torturas que sufrieron, se mantuvieron firmes. Puesto que el propósito de Decio era obligar a la gente a sacrificar, fueron relativamente pocos los que murieron durante la persecución, pero sí hubo un fuerte hostigamiento hacia los cristianos. Fue precisamente aquí con Decio que Orígenes murió, como dijimos anteriormente. Después de la tortura, él muere. Hubo muchas personas que habían confesado y mantenido su fe durante las torturas. Estos que habían confesado y se habían mantenido fieles, se les reconoce en la historia como los confesores.
Es decir, un confesor era alguien que se mantuvo fiel a pesar de que fueron torturados. En el año 251 fue sucedido Decio por un emperador llamado Galo y la persecución disminuyó. Después del año 260 la iglesia gozó de un periodo de paz que duró aproximadamente 40 años. Pero después en ese periodo surgió un conflicto y vamos a entrar con esa cuestión. Si los que se habían mantenido fieles, se eran llamados los confesores, estaban los otros, los que negaron su fe, los que en medio de la tortura se retractaron de su fe y fueron conocidos como los caídos. En ese periodo de paz de 40 años, casi a finales del siglo III, surge un conflicto. ¿Qué hacer con los caídos? Cada iglesia local, ¿cómo tenía que actuar? ¿Y qué tenía que hacer con los caídos? Había dos cuestiones. Una, ¿se aceptaban los caídos o no se aceptaban los caídos? Y dos, si se aceptaban los caídos, ¿bajo qué parámetros o bajo qué lineamientos tienen que ser aceptados nuevamente? Así que fue una situación algo escabrosa y vamos a entrar a ese tema, la cuestión de los caídos. Y existen dos personajes importantes. Uno se llama Cipriano y el otro se llama Novaciano. Cipriano y Novaciano. Cipriano era obispo de Cartago y cuando llega la persecución pensó que su deber era huir a un lugar seguro. Entonces él huye a un lugar seguro para mantener contacto con los feligreses, con su iglesia y seguir enseñándoles. Muchos consideraron esa actitud como una actitud de cobardía. Aunque a la luz de la historia, Cipriano después sí muere por causa de la persecución. Así que no podemos decir, o yo me atrevería que fue una cuestión estratégica más que por cobardía. Porque si fuera por cobardía, en esta segunda persecución, probablemente él hubiera hecho lo mismo, pero no, fue atrapado y él se mantuvo firme en su fe y nunca negó su fe. Así que no podemos decir eso como algunos lo estaban diciendo en esa época. Cipriano insistió, o él enseñaba, de que deberían de aceptarse a los caídos. Algunos de los confesores deseaban que los caídos que querían volver a la iglesia fueran admitidos inmediatamente, solo a base de su arrepentimiento. Es decir, los mismos confesores, los que habían salido adelante y se habían mantenido, ellos estaban dispuestos a que los caídos fueran aceptados. El único requisito que se les pedía es que tuvieran un arrepentimiento visible. Eso era todo. Así que Cipriano convocó a una reunión, un sínodo, en el que determinó que los que habían sacrificado no serían admitidos sino en su lecho de muerte o mostrar su arrepentimiento en medio de una nueva persecución. Había cristianos que habían ofrecido sus sacrificios, dice ellos, no vamos a admitirlos hasta el hecho de su muerte. O si en contexto de persecución ellos no ofrecen sacrificios, son azotados, entonces sí los vamos a admitir. Los miembros del clero que habían sacrificado serían depuestos inmediatamente, es decir, los obispos serían depuestos inmediatamente de su función. La principal razón por la que Cipriano insistía en la necesidad de regular la admisión de los caídos a la comunión de la iglesia era porque creía que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que este era el proceso básicamente, o admitirlos en su lecho de muerte o admitirlos en medio de otro contexto de persecución. Pero apareció otro personaje, Novaciano, que era más rigorista que Cipriano. Novaciano decía que la restauración de los caídos debería de ser más exigente. La cuestión de la restauración de los caídos fue una de las preocupaciones principales de la Iglesia occidental desde fechas muy tempranas. La cuestión de qué debía hacerse con los que pecaban después de su bautismo dividió a la Iglesia occidental en repetidas veces. De esa preocupación surgió todo el sistema penitencial de la Iglesia. Y Novaciano, él definitivamente, él decía que no debería ya de admitirse a los caídos, porque habían negado su fe. Y esa fue una situación que permeó en esa época, y después va a dar forma a todo ese sistema penitencial que va a surgir en la Iglesia Católica
Católica Romana. Muy bien, vamos a ver cómo era la cuestión de la vida cristiana en esa época, cómo era el culto cristiano del siglo III. Desde sus inicios, la iglesia cristiana acostumbraba a reunirse el primer día de la semana para partir el pan. Esto lo vemos en las cartas de Pablo, en Hechos, cómo se reunían el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue en domingo, así que ese día adquirió una relevancia no solamente histórica, sino también dentro del nacimiento de la iglesia, una relevancia teológica el primer día de la semana, que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A partir de entonces y a través de casi toda la historia de la iglesia, la comunión ha sido el centro del culto cristiano. Aquí algunas de las características comunes. La comunión era una celebración. A partir del siglo II, el servicio de comunión constaba de dos partes. En la primera parte se leían y comentaban las escrituras. Se elevaban oraciones y se cantaban himnos. Esto era en la primera parte. En la segunda parte del servicio comenzaba generalmente con el ósculo de paz o el beso de paz. Luego de ese beso de paz, alguien traía el pan y el vino hacia el frente y se los presentaban a quien presidía. Otra característica común es que solo podían participar de él quienes habían sido bautizados. Ahora, aquí el bautismo adquiere gran relevancia. Recuerden que es un contexto, hay un sincretismo religioso muy fuerte en el imperio, aún en el imperio romano. Así que la fidelidad a Jesús, a Dios, era importante. En uno de los libros de Justo L. González, y en otros libros más, se habla de que la instrucción de los nuevos creyentes duraba aproximadamente 2 años. Y durante esos 2 años se les explicaba bien, se les enseñaba bien el Evangelio. Y ya cuando en el bautismo, antes de ser bautizados, se hacía una pregunta pública de si había una objeción de que determinada persona fuera bautizada. Y las objeciones a las que se estaban haciendo alusión era de si verdaderamente ya habían comprendido el Evangelio y se habían convertido al cristianismo. Muchos no eran bautizados y había objeción por parte de los presentes y decían, fulano no puede ser bautizado. ¿Por qué? Porque en su casa tiene ídolos, porque en su casa ofrece sacrificios a determinados ídolos. Así que hay un sincretismo, no hay una comprensión clara del Evangelio, no los bautizaban. Por eso vemos aquí que los que participaban de la cena tenían que ser personas bautizadas. Otra de la costumbre era celebrar la comunión en lugares donde estaban sepultados los fieles que habían muerto. Que después esto va a dar origen a esa idolatría a los santos. Pero en un primer momento lo único que quieren hacer ellos es recordar a esos hombres que dieron su vida y se reúnen en esos lugares simplemente para recordar. Desafortunadamente después esto va teniendo otro matiz y surge la veneración a los santos. Este es el origen de la celebración de las fiestas de los santos, lo que acabo de decir, que por lo general se referían no a sus natalicios, sino a las fechas de sus muertes o de sus martirios. Solo entonces quienes habían sido bautizados podían estar presentes durante la comunión, pero entre más gentiles se fueran incluyendo, se fue haciendo cada vez más necesario un periodo de preparación y de prueba antes de la administración del bautismo, lo que mencioné anteriormente. Este periodo recibe el nombre de catecumenado y a principios del siglo III duraba entre 2 y 3 años. Y el bautismo se administraba una vez al año y regularmente lo hacían el domingo de resurrección. ¿Cómo era el bautismo en aquella época? El bautismo era por inmersión, estamos hablando en el siglo III, que el bautismo era por inmersión, y aparte se ponían a los hombres, aparte se ponían a las mujeres, y cada quien se bautizaba aparte. Una práctica que tenían en esa época es que al salir, fíjense, al salir del agua del bautismo, se les ponían vestiduras blancas. Esto tenía un simbolismo y señalaba una nueva vida en Cristo. Además de que se les daban vestiduras blancas, se les daba a beber agua, en señal de que habían quedado limpios, no solo exterior, sino también interiormente.
Bueno, algunos hablan de que regularmente el bautismo era por inmersión, pero que en los lugares en los que escaseaba el agua se permitía practicarlo vertiendo agua sobre la cabeza 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque lo hacían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en cuanto a si la iglesia primitiva bautizaba niños o no, los eruditos, también dependiendo de la confesión que se tenga, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero al menos en el siglo III, hasta el siglo III, no hay indicios claros de que los hijos de padres cristianos eran bautizados de niños. No hay indicio alguno. Muy bien. En cuanto a la organización de la iglesia en esa época, a finales del siglo II, ya se veía más o menos una jerarquía. Había obispos, presbíteros y diáconos. Eso empezó a surgir, aunque sabemos que en la iglesia primitiva, en el primer siglo, obispo, presbítero o pastor era la misma función con un diferente nombre. Y empieza a haber esa jerarquía, obispos, luego presbíteros y luego diáconos. Hay fuertes indicios de que por lo menos durante la mayor parte del siglo I, ya lo dije, los títulos de obispo y presbítero eran intercambiables, eran lo mismo. El énfasis en la autoridad de los obispos y el énfasis en la sucesión apostólica surgió en el siglo II como un modo de responder al reto de las herejías. Pero lamentablemente después esto va a dar surgimiento a toda una jerarquía y una estructura. Y nace la Iglesia Católica Romana. En cuanto a la actividad misionera, esta actividad tenía lugar en los lugares públicos, en las cocinas, en los talleres, en los mercados. Había evangelistas famosos como Justino y Orígenes, que lo compartían en sus propias escuelas o en lugares donde se reunían gente culta, gente preparada para compartir acerca de su fe. La enorme difusión geográfica del cristianismo no se debió tanto al trabajo de misioneros profesionales, sino más bien a que muchos cristianos, por diferentes razones comerciales, de traslado, compartían el evangelio al lugar donde llegaban. Así que la fe cristiana se difundió sobre todas las ciudades del Imperio Romano y en los medios rurales fue algo lento, pero se fue introduciendo. Y este trabajo no se completó sino bastante tiempo después de la conversión de Constantino. Y vamos a hablar más adelante de Constantino y de qué manera repercutió Constantino en el cristianismo, que lo vamos a ver. Reflexión sobre este periodo de la iglesia, de la vida cristiana de la iglesia. A lo largo de la historia que hemos visto, se puede observar la manera en el que el culto fue perdiendo su sencillez y propósito. Debemos reconocer que la vida de los primeros cristianos no solo era sencilla, sino también integral. Es decir, no había en ellos una vida secular y una vida sacra, sino que era integral. Ser cristiano tenía implicaciones únicas para cualquier ámbito de la vida. No perdamos la centralidad de la palabra y la comunión entre creyentes y la iglesia con Dios. Hoy es fácil introducir muchas cosas que, lejos de crear una vida espiritual creciente, hace de la iglesia una comunidad consumista, es decir, que solo está dispuesta a recibir, pero no a compartir. La tarea número 1 de la iglesia es la adoración. Y esto implica adorar a Dios proclamando el evangelio y sirviendo en la congregación. La vida de la iglesia en los primeros siglos realmente era comunitaria. Es necesario restablecer tal concepto en una sociedad en la que solo se busca satisfacer los intereses personales, sin darnos cuenta de la gran necesidad que tienen algunos sectores en nuestro entorno. Que lo que hemos visto de la historia hasta ahora nos ayuda a reflexionar en esto.